Ya vamos a empezar, bueno, estamos grabando, pero bueno, ya hice, leí el resumen una vez, entonces, bueno, eso no ha sido como parte explícita del auxiliar en sí. Así que, bueno, entonces eso, y bueno, lo otro sería modelamiento. Y modelamiento es importante que lo tengan, eh, como que lo vean. Ya no está cubierto en este auxiliar, pero bueno, ahí tienen que identificar ustedes qué tienen más débil. Si esto que está acá, ¿cachai? Se resuelve, yo recomendaría que por lo menos antes del control se hayan resuelto una de cada una, como por cosas de la vida. ¿Sí? Con haber hecho una de cada una ya te da más o menos eh, algo. Y eh, de modelamiento, ver el primer auxiliar uno, hacerse la P3 y ver problemas que están en la punta de la PU. Ahí hay, pero muchísimos millones de problemas de modelamiento y los modelan y todo. Entonces, eso también. Y eso es lo que entra. Y es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Tienen dudas respecto a las cosas que comenté recién? ¿No? Ahora, si tienen dudas, me pueden ir diciendo, me pueden ir escribiendo en el chat. Voy a compartir la tablet ahora. Ya. ¿Ven bien, cierto? Mm, Ya. Van diciendo si se ve medio extraño o algo, porque no, yo había hecho como con tableta o para escribir, pero nunca he hecho en tablet, entonces puede ser medio extraño. Ya, entonces, vamos a la pregunta uno. La pregunta uno dice, considere la ecuación diferencial con condición inicial, esa que está ahí, que es más o menos sencilla, y prima más 2i igual g de x, donde g de x es una función que está definida eh, como por secciones. Si en el intervalo 0,1 vale 1 y después de un 1 da un salto. Voy a escribir la tablet que no están viendo a alguien. Como yo estoy viendo la pantalla. Ya. Entonces, nos dan esta ecuación diferencial. ¿Sí? Eso que está ahí. Sí, bueno, este realmente no solamente una ecuación diferencial, sino que es una ecuación con un problema inicial. Ahí, se me activó la coma, parece. Ok, donde g de x está definida como por partes, ¿cierto? Sí. Y esto cuando x mayor que perdón, mayor que a, como mayor que 1. Entonces g es de esta forma. Entonces, está el 1, en rojo, es así, y después sube, así. Ah, no, al revés, al revés, al revés. Perdón. Eh, Primero vale 1, después vale 0. ¿Sí? Así es como eje. Entonces nos dicen, encuentra una solución continua. Cero infinito. A R. ¿Cómo hago para agregar una página aquí? Ah, sí, ya listo. 0 a R, o sea, del infinito, ¿sí? Continuo. Esa es la solución. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que nos dice aquí es que tenemos dos, o sea, ¿qué va a pasar? Tengo acá el 1, ¿y qué pasa? Tengo una ecuación que tiene que cumplir i en este lado, una ecuación que tiene que cumplir i en este lado,
Y nosotros sabemos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar que, si recuerdan, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, aparecen familias de soluciones, por ejemplo, curvas de este estilo, ¿sí? Que en general dependen de una constante C. Cada una de esas curvas depende de una constante C. Y, a ver, voy a ponerlo color acá. Y, como acá. Claro, y acá al otro lado, por ejemplo, va a pasar algo así. A ver cómo lo escribo, como así. ¿Sí? Al lado derecho hay otra ecuación diferencial y lo que a mí me piden es resolver, bueno, lo que me dicen en la indicación que haga para lograr esto es resolver primero el intervalo 0, 1 y después resolver de 1 a infinito. Entonces vamos a resolver primero acá, después acá y vamos a darle valor a las constantes libres para que nosotros podamos hacer la conexión aquí, sí, aquí por ejemplo. ¿Sí? Bueno, va a ir teniendo sentido a medida que vayamos avanzando en el desarrollo, pero si nos guiamos por la indicación, lo que empezaríamos a hacer es resolver primero en el intervalo pequeño y después en el intervalo más grande. Entonces, eh, solvamos en el intervalo 0, 1. 0, 1. ¿Sí? En el intervalo 0, 1, aquí la ecuación es como es en el 0, 1, la ecuación es y' y más 2i más 2i igual a 1. ¿Sí? 1. Y tenemos la condición que i en 0 vale 0. Y además, entonces tenemos, bueno, esa. Y esta ecuación la resolvemos con factor integrante. Eso es multiplicar ambos lados por una exponencial, ¿sí? Como que haga aparecer este elemento que está acá. Multiplicamos ambos lados por e a la 2x. Y acá va a quedar, bueno, y' por e a la 2x más 2e a la 2x por i igual e a la 2x. Este lado que está acá a la izquierda se puede escribir como la derivada de un producto, ¿sí? Esto es igual a la 2x. Entonces, ahora integramos. Realmente es como que uno dice integrar, pero uno calcula primitiva en realidad. Igual digo que así, integramos y va a quedar que, ay, tío, la coma, y prima, perdón, y a la e de 2x es igual a lo que sería acá la integral en la derecha, que es simplemente e a la 2x dividido 2, más una constante que llamamos k1. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Perfecto. Ya. Entonces, bueno, ya todo lo que tengo que hacer es pasar el e a la 2x multiplicando, y queda ahí igual a, bueno, se elimina acá y me queda en un medio, más e a la, bueno, k1 por e a la menos 2x. Queda así. Entonces, esta es la solución en x. Ah, no, bueno, no, hay una cosa que me falta, ¿está bien? Ahí. ¿Cómo activo la coma acá? Todavía no. Que me falta fijar la constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, como el 0 está en el intervalo 0, 1, va a hacer que se fije esa constante. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá una coma. Ahora, como y de 0 es igual a 0. Entonces significa que, bueno, evalúo y en 0, me va a quedar un medio más k1 por e a la menos 2x con x igual a 0, entonces simplemente sería 1, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, k1 es menos un medio. Entonces, y de x es
bueno, factorizo un medio, 1 menos e a la menos 2x. Para x, bueno, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces esa es la solución para esa sección. Ahora veamos para la otra parte. ¿Sí? Ahora veamos ahora para, ¿cómo se llama esto? Bueno, para el intervalo que corresponde a x mayor que 1. Acá la ecuación es más sencilla incluso, porque es y' más 2i igual 0. Voy a escribirlo aquí. Ay. ¿Qué pasó? Está puesta la goma. Voy a escribir acá. ¿Cómo va? Que eso se... No, quiero que desaparezca ese espacio blanco que hay ahí, como que me molesta. Ya, pero no importa. Bueno, y' más 2i igual 0. Sí, esta es la ecuación que se tiene que cumplir en el intervalo más allá del 1. Y esta se resuelve muy fácil porque es igual a esto, así. Y esto es simplemente ya conocida, ¿cierto? La exponencial, con una constante. Entonces, y ahí. Y es igual a constante, tenemos K2, e a la menos 2x. ¿Alguien iba a decir algo o se le activa el micrófono? Cualquier cosa me interrumpe, no, me voy a preguntar. Sí, entonces eso es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por lo cual tenemos que y de x va a tener esta forma. Para el intervalo, para el primer intervalo era un medio, 1 menos e a la menos 2x. ¿Sí? Está en un 0, 1. Y K2 por e a la menos 2x, cuando x es mayor que 1. Entonces, nosotros nos piden que sea continua. Y que sea, por ejemplo, que sea continua va a fijar K2. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una única curva en este intervalo, 0 y 1. Una única curva, digamos que es así. ¿Ok? Y nosotros tenemos ahora muchísimas curvas que corresponden al intervalo siguiente. Todas esas curvas dependen del K2. Se pueden ser curvas así, 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 así. Todas esas así, y yo muevo el K2, me dan todas esas curvas. Pero hay una, o yo puedo encontrar aquella, puede ser más de una, pero en general va a ser una en este caso, eh, que se puede conectar acá, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero. Quiero que esté conectada aquí cuando ya paso de un intervalo a otro. Quiero que la función sea continua. Entonces lo que pido es que el límite por la izquierda, por el límite por la derecha sean iguales. Entonces pedimos, voy a ir por continuidad, ¿sí? Porque nos piden que la solución sea continua, que i al 1 menos sea igual a i1 más, que es como que esto es el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Disculpa, ¿Sí? ¿por qué para x mayor a 1 no calculaste k sub 2 con la condición inicial? ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial, o sea, que hay que cumplir, o sea, es que la solución que yo encontré acá, ¿dónde está? Ay, me perdí. Espera. Ya, ¿por qué? Porque la condición que yo tengo aquí es en 0. ¿Y qué pasa? Que la ecuación diferencial como que cumplo una ecuación, o sea, ¿cómo explicarlo? Como no pertenece al intervalo en la que he definido este nuevo lado, ¿sí? Ah, ya, ya. El lado del... eh, acá está, ¿sí? Porque yo encontraba esta función es la que yo he encontrado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que eh, sí, está en el otro intervalo, como si yo evalúo en 0,
me va a dar este lado, porque es ahí donde yo tengo que evaluar. ¿Sí? Sí, sí. Como que se entiende. me piden encontrar, o sea, me piden resuelva la ecuación en el intervalo 0, 1, y luego resuélvala del 1 en adelante, del 1 en adelante. Entonces, si yo hago eso, y voy a obtener esta función que está acá. Bueno, de hecho, con una constante que definimos, o sea, que encontramos, evaluando en x igual 0. Entonces, evaluar en x igual 0 va a permitirme encontrar la constante asociada como a la ecuación diferencial que está asociada al primer intervalo, y ahora pedir continuidad me va a permitir encontrar la constante asociada a lo que queda. ¿Sí? Ahí. Mm, 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 mm. Sí, o sea, bueno, o sea, que creo que entiendo la pregunta que quizás, y estoy pensando como en la pregunta que haces, así como, quizás hubiese existido otra forma de proceder, no siguiendo la indicación, que hubiese sido resolver como de manera completa, como una ecuación. No, no, realmente no, está como medio raro sin seguir la indicación. No, es como, o sea, quizás se puede, pero no hay que pensarlo en este momento. Pero quien preguntó, ¿se entendió por qué evaluar I de X en cero? No fijaría K2 en este momento, ¿cierto? No, sí caché porque en X0 no está en el intervalo de X mayor a 1, por eso Claro, claro. sí. Ya, perfecto. Ok, entonces. Entonces queremos ahora ver, bueno, el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y simplemente va a ser evaluar el valor. ¿Sí? O sea, que estas funciones en principio son continuas, entonces hay como. Entonces basta con evaluar por la derecha y por la izquierda en 1. Entonces va a ser que i menos 1 es esta que está, pucha, no es lo que estoy preguntando, pero estoy preguntando esto, ¿sí? Evaluado en menos 1, o sea, en 1, y va a ser un medio, 1 menos e a la 2, o sea, a la menos 2, ¿sí? Está evaluado en 1. Y eso tiene que ser igual a, ahí. Bueno, acá escribir i a la 1 más, igual, y acá sería k2, e a la menos 2. ¿Sí? Entonces, va a quedar que k2, e a la menos 2, igual a un medio, e a la menos 2. Por lo tanto, k2 es igual a un medio. Y acá paso dividiendo, ¿cierto? Y va a quedar E2 menos E1. O sea, menos E1. Por lo tanto, y... sí, va a Una quedar, duda, ¿sí? cuando reemplazaste con -1 en ambas ecuaciones, ¿por qué el exponencial sigue Ay, estando aquí me elevado a equivoqué. -2? Aquí me equivoqué, tiene que ser 1. ¿Cómo? No, era eso, Perdón. era eso. No, es 1 menos. Sí, sí. No era evaluar sino que tiene que ser en 1, pero desde la derecha. Entonces, pero sí, como el valor que se va acercando. Como que por los dos lados tiene que ser el mismo. Entonces, eso es lo que exigimos acá. Esa era tu pregunta, como que acá decía menos 1, ¿no? Sí. Ah, sí, no. Me equivoqué tipeando. Ahí Una está. consulta. ¿Sí? Para esto ya no hay que como justificar que uno simplemente evalúa la función porque es continua, como que lo hacemos nomás, o hay que justificarlo igual. Sí, yo creo que... mm, no, me parece que acá, cuando... No había puntaje adicional por dar ese argumento, pero el argumento igual sería como que es continua a ambos lados, ¿cachai? Como en ambos Sí, intervalos es continuo, sí.
Como que puedo evaluar de esta manera. ¿Sí? Entonces, continuo. Sí, como en el intervalo 0, 1. Y en el intervalo, o sea, sí, como uno más infinito. Como ambas secciones, ¿cachai? Como esta sección y esta sección. Son continuas. Entonces, como el límite es igual a evaluar por secciones, como por un lado. Sí, po. Eso. Vale, gracias. Entonces, acá, bueno, ¿cómo me quedaría? Sería así, bueno, lo que ya teníamos, pero ahora con la constante ya listo. Sí. Sí. Y abajo sería, ¿cómo era? Ah, la constante solamente. E a la menos 2x medios, o e cuadrado menos 1 para x mayor que 1. Y esa es la solución. ¿Sí? Es una solución que en cada uno de los intervalos resuelve la ecuación y es continua en el punto 1. Ahora es continuamente diferenciable, ya probablemente no, pero no es lo que nos piden. Como que nos dicen que solamente, bueno, que sea continuo. Con eso nos basta. Entonces esa es la CISAS. ¿Sí? ¿Alguna duda con cómo procedimos acá? Al final era, bueno, pegarse la indicación, resolver primero en el intervalo, bueno, en un intervalo, luego en el otro. Acá resolvimos en 0, 1. Y abajo resolvimos en, ay, no, aquí no. Y acá resolvimos en, voy a poner un cuadrado rojo aquí. Para x mayor que 1. Y acá para 0, 1. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación aquí, una ecuación allá. Resolvemos. Y como queremos resolver este problema de Cauchy, y mi condición inicial se encuentra en el intervalo que incluye el 0, 1, planteamos eso y luego necesitamos conectar con lo que continúa, y para conectar con lo que continúa, decimos, bueno, entonces, ¿cuánto tiene que valer esta constante K2? Y escribimos la igualdad que le correspondería a la constante K2. Para tener continuidad, ¿sí? Si yo tuviese continuidad, ¿qué tendría que pasar? Los límites laterales tienen que ser los mismos, entonces K2 tiene que cumplir esta ecuación. Encontramos K2, entonces ya conocemos de forma explícita ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos como la progresión de estos pasos. Sí. ¿Sí? Ok. Si tengan dudas, pregunten, por favor. Ok. Ahora vamos a ver la P2. O la otra primera. Ok. Vamos a hacer la P2. P2. Dicen, una de ellos se le llama de Cauchy cuando tiene condición inicial. Sí, sí, eso es un problema de Cauchy. Cuando es una ecuación y algún tipo como de, sí, bueno, de condición inicial. En este contexto sí. Y que puede ser más general, como que la palabra problema de Cauchy como que abarca otros problemas, pero sí en el mismo principio, que son alguna ecuación diferencial y que además la solución de esa ecuación diferencial cumpla alguna condición que incluya los valores, ¿cierto? Como que tiene que cumplir, tener ciertos valores en cierta sección. En este caso, esto es. Un problema de condición inicial se le llama también. Entonces, bueno, eso, ya vamos a ver la P2. La P2 es resolver esta ecuación. Y dice, encuentre una solución no constante a la siguiente ecuación diferencial. ¿Por qué no dicen no constante? Porque claramente la ecuación, o sea, la función y igual 3 y
también la ecuación y igual 2 son soluciones constantes. Sí, porque si yo las derivo dan 0 y si evalúo en el lado derecho también es 0. Entonces me cumple la ecuación. Ahí me dicen encontrar una solución no constante. Esto, como dije al principio, se podría hacer por separación de variables, porque bien podría hacer como lo del de x y el de y, pasar esto hacia allá y luego hacer fracciones parciales, integrar. Pero como no han tenido problemas donde han hecho Riccati, al menos en auxiliar, ¿no? Bueno, también se puede hacer así. Entonces, no, notamos que esto se puede escribir así. Y cuadrado menos 6i más, no, más menos 5 menos 5i y acá más 6. Esto es una ecuación de Riccati. 2t creo que se escribe. Ah, no, 2c. Riccati. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pueden ver en el resumen que dice que el cambio de variable que nos recomiendan usar es, bueno, ya teniendo una solución que conozcamos antemano, plantear un cambio de variable. Entonces, consideramos la solución y 1 igual 3. Y planteamos cambio de variable y igual y 1 más 1 partido en z. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Me dicen que con ese cambio de variable podemos trabajar y resolverlo. Habrá momentos en los que los cambios de variables serán sencillos de encontrar, pero estas ecuaciones que son de Riccati, Bernoulli, tienen estos cambios de variables que pueden ser no tan intuitivos. Entonces la idea es que uno igual se lo sepa, como uno ya se lo aprenda, cómo resolverlo. Porque en un principio, así como solamente viendo la ecuación, es difícil que uno se lo ocurra. Entonces, bueno, ¿qué significa hacer un cambio de variable? Significa considerar ahora, ahí, por ejemplo, en este caso, nos plantean trabajar ahora con otra función que sería z y queremos encontrar usando la ecuación que ya tenemos, una ecuación para z, resolver z, y ya teniendo z, volver a obtener i. Y con eso estaríamos. Este problema se hace muy rápido. Bueno, depende de cómo uno lo haga, pero, entonces, bueno, teniendo ese cambio de variable, ¿qué va a pasar? Bueno, esto está como en un resumen que subí, que está escrito como en OneNote, pero lo va a hacer igual. Y si yo quiero encontrar una ecuación, o sea, y usar la ecuación que conozco, que es esta, entonces derivo y reemplazar es como una forma bastante rápida de encontrar una ecuación para, para z. Entonces derivando, voy a obtener que esto es i1' más, y aquí por regla de la cadena, me queda z' dividido z cuadrado. Bueno, con un menos. Sí, porque es 1 partido z. Entonces, como que yo derivase la función 1 partido x, ¿sí? Porque es 1 partido en z, y multiplicado por z'. Como hay una cadena ahí que hay que hacer. Me queda eso. Y... A ver, ¿cómo hacer acá? Bueno, reemplazo... a ver. Ah, sí. Bueno, y reemplazo a ambos lados en la ecuación original. Sí, porque queremos encontrar una ecuación para z. Entonces, reemplazando.
Va a quedar I1', bueno, menos prima z cuadrado va a ser igual a ¿qué? A I cuadrado, se va a hacer z cuadrado menos 5 y 1 y 1 más 1 partido z, 1 partido z más 6. ¿Sí? ¿Qué haría eso? Ahora, bueno, hacemos este cuadrado que está acá. Va a quedar menos z cuadrado más 2 y 1 partido z cuadrado menos 5 y 1 menos 5 dividido z más 6. ¿Qué va a pasar acá? Va a suceder que, como I1 es solución de la ecuación original, ¿cierto? De esta. Ay, no está borrando. De esta ecuación. Ahí. Ahí. Entonces, este elemento es igual a este elemento más este elemento más este elemento, ¿cierto? ¿Cómo eso de que I1 no es constante? Como no es I1 es constante. Ah, o sea, claro, en este caso sí, pues I1 es constante. Pero como no es la parte importante. O sea, tú dices como en la parte de la izquierda, ¿cierto? Sí, 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 es cero, es cero, es cero. Pero, sí, pues es cero en este caso, pero estamos como moviéndonos eh, usando el procedimiento asociado a resolver una ecuación de Riccati. Si nosotros ahora podríamos decir, no, I1 es cero, o sea, I1' es cero, y de hecho el lado derecho también es cero, pero en el caso general, como en el paso siguiente, lo que pasa es que este elemento, esto que está acá, ahí, con estos que están acá, se eliminan, se tachan a ambos lados de la ecuación porque valen igual. ¿Sí? Pero también es verdad, si el I1' en principio es cero. O sea, es cero ahora. Pero en el caso de una ecuación en la cual eh, se resuelva con Riccati, pero eh, la ecuación que la solución que ustedes hayan encontrado mediante inspección o que se le haya dado el mismo problema no sea constante, entonces la debería no hacer cero. Pero aún así se puede hacer este paso que está acá al final. Y esa es la parte importante. Como así continuar. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a tener esta igualdad. Sí. ¿Sí? Ahora multiplicamos a ambos lados por z cuadrado. Z va a quedar así. 2 y 1 por z. Menos, voy a escribir el del 5 acá. 5z más 1. ¿Sí? ¿Se puede chantar la fórmula de una? Yo creo que sí, en realidad, si ustedes dicen, pero yo recomiendo hacerlo, por si acaso, o sea, porque no sé si van a tener resumen durante la prueba, y es súper fácil equivocarse en algo. De hecho, como haciendo esta hora, caché que en el OneNote hay un error de un signo, que bueno, o sea, va a quedar explícito ahora, en la última parte. Entonces, si pueden hacerlo, mejor, porque así como sacar una hoja aparte, hacerlo rápido, que se demoran 3 minutos, y, y se quedan como con seguridad. Porque aprenderse de memoria a lo que llegas en cada uno de la ecuación de Bernoulli, de Riccati,
homogénea, puede ser difícil. Pero si en principio, si ustedes ponen qué tipo de ecuación es, qué cambio de hora le hacen, más o menos lo que pasa, yo creo que no debería, o sea, no debería haber problema, en realidad. Ahí está, aquí había un prima que me faltó poner. Aquí arriba, prima. Javi, ¿Sí? el Z le falta una prima. Sí, eso, O sea, estoy agregándolo, sí. Sí, ahí caché ya que- bacán. sí, ahí lo agregué en los pasos anteriores que me había quedado ahí, como medio guacho sin el prima. Ahora sí, entonces menos, ahí está con la coma, acá. Menos esta prima, Z, 2 y 1, menos 5 más 1. Sería igual a, bueno, ahora ya sí, bueno, y 1 nosotros sabemos quién es, pero en principio esta ecuación que está acá ya la podríamos resolver por factor integrante. Entonces esa es la gracia de hacer este cambio de variable y hacemos, avanzamos, y de hecho no hemos ocupado en ningún momento quién es I1, solamente sabemos que I1 es una solución particular. Entonces ha sido bueno hacer este procedimiento porque sabemos que nos servirá siempre que sea rica a ti, conozcamos una solución. En este caso era fácil encontrar una solución, en general nunca debería ser difícil, porque si no, bueno, es demasiado difícil, pero no debería ser así, no debería ser tan difícil encontrar una solución por inspección, debería ser más o menos visible. Entonces, bueno, el I1 que escogimos nosotros es 3, entonces acá me quedaría 6 menos 1, me quedaría Z más 1. Así. Y, bueno, esta EDO también es de valores separables, también la pueden hacer por factor integrante, quizás si son máquinas la pueden resolver así viendo. Pero yo la voy a hacer por factor integrante para hacer más cosas. Porque la otra manera, no, ¿saben cómo es? O sea, ya, bueno, voy a escribir cómo sería de la otra manera. Sería, ay, que se me cambió. Como uno podría hacer de la otra manera, sería de z, bueno, menos de z, y pasar dividiendo z más 1, y al otro lado quedaría por dx, ¿cierto? Dx. Sí. Sí, entonces acá me quedaría x más c, y acá me quedaría menos logaritmo de z más 1. Sí, puedo pasar. Sí, pero bueno, yo lo voy a hacer por factor integrante porque, bueno, ahora que lo hago así, es más corto así, pero yo lo voy a hacer por factor integrante porque la otra solución igual es simpática. Ya, ¿cómo lo hice? Bueno, realmente porque así lo hice cuando lo vi. Eh, entonces, ya, bueno, paso por el otro lado, me queda z menos más 1, z igual 1, no, igual menos 1. ¿Sí? Se Una multiplico, consulta rápida. ¿sí? Por ejemplo, en ese método variable separable sale el logaritmo. ¿Ahí le colocamos módulo o no le damos importancia para este problema? Sí, esa puede ser, pero acá, vamos a ver. Ahí estoy borrando todo. A ver, déjame veamos el contexto un poco. No nos dicen nada respecto a... Es que ahí va de la mano con lo que quizás conversaron o no conversaron en la auxiliar 1, que fue cuando uno resuelve la ecuación de la exponencial. Porque uno puede poner o no a ver, ¿cómo decir? Bueno, voy a explicar. Cuando uno resuelve la exponencial, uno le pasa algo similar a esto, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo podría o no poner, ya, supongamos que no pongo el valor absoluto. Entonces acá sería multiplicar, bueno, lo voy a resolver con el rojo porque ya queda más fácil. Eh, entonces, me va a quedar que el logaritmo de z más 1 es igual a menos x más c. Entonces, elevo a ambos lados como exponencial, ¿sí? ¿No? La exponencial. Y me va a quedar z más 1 igual a e a la menos x más c. Entonces, z igual a e a la menos x más c menos 1. Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Que S más C, por ejemplo, se traduce como E a la menos X por E a la C menos 1. Entonces, ese E a la C siempre es positivo.
Pero ¿qué pasa? Cuando uno resuelve la exponencial sola, bueno, con el... ¿Qué pasa acá? Es que lo que pasa cuando uno hace la exponencial es que, por ejemplo, pasa esto mismo, y acá queda una constante, que es exponencial a la algo. Y la exponencial a la algo siempre es algo positivo. Pero nosotros sabemos que cuando resolvemos esto, y es así, y k puede ser cualquier constante, puede ser positivo o negativo. Y eso tiene que ver con el valor absoluto cuando uno hace. Este es como que uno podría bien considerar como cambiar los signos. Escucha, como, sí, o sea, eso, no sé si se entiende. Me acaba de meter, ¿en qué preguntaban? Estamos haciendo la P2. La P2 es de Riccati. Entonces estamos en eso. Yo creo que entiendo, por ejemplo, si en la parte del logaritmo de módulo hubiese sido el logaritmo de módulo, lo Claro, de la podría ser de derecha, menos, por ejemplo. al tomar exponencial, pudiese haber sido e a la menos x por k, y el k sería e a la c. Y Claro, si como que liberamos el módulo, el más menos que saldría multiplicando como todo, lo podría tomar el k, ¿cierto? Que sería el e a la c con el más menos. sí, exacto, sí, ¿Eso? exacto, exacto, exacto. Ese más menos, sí, muy bien, buena. Mejor explicado que como lo expliqué yo. Ese más menos, claro, está acá acá, porque es como el que va asociado a la... Pero es que de hecho queda más libre todavía. Pero es que lo que permite, según yo, como que está relacionado. Pero, claro, como que uno, como que quizás en este contexto no es tan importante eh, ver si pongo o no el valor absoluto, Ujú. simplemente dejarlo así y ver qué pasa con la constante, si tiene más libertad o no de la que en este momento estamos planteando. Porque, por ejemplo, esto acá lo voy a dejar como x más c arriba, pero a lo mejor esa constante, que ahora solamente es positiva, podría ser positiva y negativa, que es lo que pasa acá en el caso de la exponencial. Pues si, no sé si en la pauta que le subí, no sé si hago como 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 comentarios al respecto, pero por ejemplo acá lo que pasa cuando ustedes resuelven es que les queda así, e a la x por e a la c, cuando lo hacen igual que como lo hicimos acá. Entonces e a la c siempre es positivo, pero esa k realmente puede ser positiva o negativa. Eso pasa, ¿por qué? Porque si yo resuelvo, por ejemplo, para valores de i que podrían ser negativos, como que si asumo que i podría ser negativo, entonces el valor absoluto me la va a ser negativo. Se me va a quedar acá menos i, igual a e a la x por e a la c. Entonces ahí, claro, ahí esta constante, yo entiendo que puede tomar valores negativos. Entonces, entonces la constante k puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, de hecho, incluso puede ser cero, porque cero también es solución de esta EDO. Entonces ahí uno como que saca la conclusión de que, claro, de que realmente es esta la solución, donde K puede ser cualquier real. ¿Sí? Claro, sí, y otra cosa, es como fundamental colocar a la derecha, no sé, el resultado de parte C donde vive C, y después cuando vamos multiplicando en qué se transforma, porque, ejemplo, no sé, el e a la menos k más c, eso le podemos colocar e a la menos x más X c, más C, sí. lo podemos colocar como e a la menos x por k, y ese k vive en los reales, positivo. Claro, acá serían los reales Sí, positivos. Pero dejemos, después si lo modificamos, tenemos que colocar que ese k ahora vive en los reales, que multiplicamos como por claro, menos uno. claro, uno, claro, va a depender, sí, es que hay muchos pasos intermedios que realmente uno en este curso no se adapta, como no se concentra, pero sí, pues, como que ese más o ese menos, por ejemplo, fíjate acá, va a depender si nosotros consideramos que z más 1 es positivo o no. Entonces nosotros, a la hora de tomar esa determinación, igual que acá en la exponencial, sí, exactamente lo mismo, solamente es como un cambio de variable ahí nomás. Eh, Ah, igual ya. que Pero es acá, importante colocar dónde vive la constante, no debería ser. ¿no? No, no, Ah, ya. salvo que te digan muy explícitamente así, encuentra la solución más general, pero por ejemplo ahora nos dicen encuentre una solución no constante, entonces realmente con que la constante viva donde viva, va a ser suficiente para nosotros. Ah, dale, ya. ¿Sí? Cuando sean como muy como específicos lo hacemos, si no, Sí, sí, solamente si lo relajado. piden así bien específico, así como ya, encuentre la Ya, dale, solución bacán. más general o que involucre todas las soluciones de esta ecuación o algo así. ¿Sí?
general, Vale, por ejemplo, acá nos dicen encuentre solución, entonces nosotros encontramos una solución. Ya no lo voy a hacer por bueno, factor vale, integrante, porque gracias. estamos ya lo resolvimos, entonces como que medio desmotivante. Entonces así. ¿Sí? Igual es simpático porque en factor integrante da algo diferente y igual es simpático, pero no importa. Eso no importa. Ah, bueno, en realidad es compatible ahora que lo dices. Es lo mismo. No, es lo mismo, genial, ya. Más entretenido todavía. Bueno, resolvamos como por factor integrante y se van a reír. Entonces, digamos a que z es igual a la. Espera, a ver, ¿está bien o no? Está bien, menos x. Logaritmo menos, no tanto. Se ha medio con más, pero. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Voy a ignorar lo que tengo aquí. Según yo, lo que hemos hecho ahora está bien. Yo creo que me equivoqué al tipear rápidamente. Es que este problema lo agregué después de que dijeron que no entraba Teguas. Como que es así como muy fácil. Eh, entonces, bueno, eso tenemos Z. Ahora, como tenemos Z, podemos recuperar I. ¿Por qué? Porque I es igual a I1 más 1 partido en Z. O sea que 1 partido en Z es igual I menos I1. Por lo tanto, I menos I1 es igual a 1 partido E a la menos X más C menos 1. Y es igual a I1 más 1 partido E a la menos X más C menos 1. Y bueno, ahí, o sea, I1 es 3, ¿no? Habíamos escogido porque podíamos coger 2. Es 3. Entonces es 3 más 1 dividido E a la menos X más C menos 1. Es una solución no constante. ¿Sí? Es. Sí, a ver, no importa, dice, what the fuck, me duele el órgano. ¿Sabe? O sea, son como. O sea, no sé en qué momento lo dijo, pero sí, pues, hay veces que en este curso, claro, como que a veces, que si nosotros acá estamos pasando como los diferenciales, cosas así, multiplicando sin pensarlo, entonces, como que estamos en ese contexto un poco, como que bien, un poco chill. Eso, ¿dudas en alguna parte? Yo, esta conversación que tuvimos de respecto a como la exponencial y el valor absoluto, siento que igual la conversamos súper rápido, entonces si no se entendió, es natural. Bueno, no puede hacer, es que la primera auxiliar como me gusta la clase, pero no la puedo hacer, que me dio COVID. Entonces, espera. Sí, si tomamos I1 igual 2 nos da una solución diferente que igual es válida. Sí, sí, probablemente obtengan una solución diferente. Al menos partiría con 2. Por ejemplo, que claramente sería como un 2 más algo, que daría algo diferente. Sí. Eso de momento. Bueno, bueno, la P3 no. Bueno, la pospondré por ahora, pero igual la voy a subir en pauta, forma de pauta. Pero quiero hablar un poco del que está propuesto. En general lo dejaría propuesto, pero como le sienta menos materia, igual vamos a hablar un poco de cómo se resuelve. Y vamos a ver un poco el propuesto. Solamente lo voy a comentar porque si tienen dudas de otras cosas. Bueno, ahora voy a hacer bastante. T cuadrado menos logaritmo de x de t más x t cubo igual 0.
Te tengo que poner una cosa. Ya. Bueno, me dicen, o sea, me dan una indicación y me dice que considere otra función diferente, que es u, que, bueno, me dicen ahí que considere una transformación de este tipo, ¿sí? U de v, que es una función u que depende de la variable v, y que haga unos cambios de variable, que haga dos cambios de variable, de hecho. Un cambio de variable que está asociado a la función que estoy trabajando, y además como que involucra el dominio de- Igual es simpático cómo está la transformación, porque em, por- que- o sea, como que en principio uno puede ver que tendrá como efectos que quizás podría ser positivos en la ecuación, porque por ejemplo el x es la exponencial de algo, y dentro de la ecuación tengo el logaritmo de x. Entonces, como que ahí van a pasar, suceder algo, con el t cuadrado también, y van a ir ahí sucediendo. Por ejemplo, si yo derivo una exponencial, me va a quedar la misma, entonces va a haber un x que va a saltar en el primer término y ese x irá con el otro x del otro lado, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Ah, no, había otra cosa también. Que fíjense que el logaritmo. Ah, no, era otra cosa la que quería comentar en realidad, y me puse ahí como a comentar otras cosas, pero es que la exponencial toma valores solamente positivos. Cuando yo leo así como e a la algo, solo es positivo, y en este contexto, como la ecuación que me prestan, que de hecho debería estar anotado en el dominio en el que está, pero el logaritmo solamente está definido en los positivos, claro, porque es la inversa de la exponencial, y acá tiene sentido que mi cambio de variable sea la exponencial a la algo, porque la exponencial a la algo es algo que solamente alcanza valores positivos. Tiene ahí algo. Bueno, me lo prestan hecho en realidad el cambio de variable, pero yo lo puedo mirar y ver que es bien consistente con lo que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, vamos a trabajar, entonces, nos ponemos en contexto, que nos dicen vamos a trabajar, bueno, yo le digo, vamos a trabajar con una función con una función u que depende de la variable u, ¿sí? Donde u es una transformación de t y x es una transformación, o sea, u es una transformación de x. Entonces, si reemplazo como la ecuación, deben cumplir, bueno, reemplazando, siguiente ecuación. Bueno, entonces, sería bueno, esto voy a escribirlo como con rojo, y veamos que b es igual a t cuadrado, como que puedo entenderlo así también. Entonces, t cuadrado es v menos logaritmo natural de x, que es e a la u, entonces menos u. Acá este lo voy a dejar así por ahora. Más x, que es e a la u, por t cubo, que es v a la 1 medio, entonces sería v a la 3 medios. Eso es igual a 0. Ok. ¿Qué hacemos con el dx de t? Bueno, dentro de la indicación nos dice, con una adecuada regla de la cadena, obtengo una EDO para u con variables independientes v y resuelva esa ecuación. Entonces, cuando nos dicen con regla de la cadena, se refieren a esta parte que está aquí. Ya, aquí hay que hacerlo de la siguiente forma. Dx sobre dt. ¿Han visto regla de la cadena? No, sí, vieron regla de la cadena ¿dónde se ve más regla de la cadena? No sé si en CDB se ve igual. ¿Lo vieron ya o no? ¿O todavía no lo han visto?
que en diferencial sé que se ve, pero en CBB se ve brígido. Así. No sé, no estoy al día con CD, pero sí se cacha un poco la cuestión. Ah, vamos a ver si se cacha. Vamos a ver, pues ya. ¿Qué vamos a hacer? Supone, nosotros queremos encontrar una ecuación para, bueno, para la función u y la variable que corresponde es u. Entonces, acá nos dicen usar la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, x, yo la puedo entender como dicen aquí, acá, es una, x depende de u, ¿cierto? Yo puedo hacer esa transformación, como esa dependencia. Entonces, al periodo de la cadena, yo puedo entender esto como, claro, derivo respecto a u, y me quedaría aquí el u, respecto a t. Pero u, eh, Depende de B. ¿dónde está? Sí, pues, ahí está. U es una función que depende de esto, igual en realidad, como me perdí yo. U es una función cuya variable es v, ¿sí? Y v depende de t. Entonces, como que así uno hace la cadena, ¿cierto? Entonces, de x, de u, y acá, en vez de u, bueno, sí es de u, pero ahora derivo respecto a v. De v por dv de t. Y ahí así puedo calcular estas derivadas de una forma bien, ¿sí? Puedo calcularlas. Entonces, de x sobre du es la EU, o sea, e a la u, de u sobre dv es u prima, y de v sobre dt es 2t. ¿Sí? Porque lo hice aquí. Sí, por eso está propuesto, si este problema no es tan fácil. Tiene como su maña. Bueno, ¿y qué es 2t? T es la raíz de v. Entonces me quedaría e a la u por u prima por v un medio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por lo que la ecuación queda v menos u, y acá, bueno, lo que es la derivada, que es lo que tengo anotado al final, e a la u prima, v a la 1 medio, más x, bueno, que el x es e a la u, t a la 3, que sería v a la 3 medios. Ah, escucha, puse la goma. Ahí sí. E a la u, v a la 3 medios. Es igual a 0. Entonces ya tengo una... Javier, sí, a ver, dices que debería ser 2v a la... Sí, me faltó un 2. Sí, lo siento, ahí. Sí, toda la razón, toda la razón. ¿Eso me vas a decir? Alguien habló recién. Pero y justo como que al mismo tiempo leí el comentario en el chat. sí, esa misma. Eso era. Ah, ya, perfecto, perfecto. Genial. Entonces ese 2 va acá, por 2. ¿Sí? Listo, listo. Bueno, y esta es la ecuación. Bueno, ¿qué va a pasar en esta ecuación? Se me elimina ese e con ese e a la u. Y bueno, sabemos que funciona porque la exponencial a largo nunca vale 0. Siempre está bien ahí, positivo en la vida. Bueno, y me va a quedar v menos u a u por u prima. Acá igual puedo dividir por v a la 1 medio. Me va a quedar más v igual 0. ¿Sí? Aquí un 2. Perdón, se me falta ese 2, se me va así. Bueno, ahí si yo lo escribo ahí bien, así, como tratando de hacer cosas. Como si yo me pregunto cómo resuelvo esto. Se me pongo a mover cosas para allá y para acá. Y así. Y paso para acá, así, 1 partido v menos u. Bueno, igual esto lo puedo cambiar el signo por el signo y me queda u' igual v medios por 1 partido u menos v. ¿Sí? Ya. Y ahora, de quienes se han hecho ejercicios, o cualquiera en realidad puede responder, ¿cómo podría resolver yo esta ecuación? Pueden ver el resumen del auxiliar en el
Pueden bajar el enunciado, ver el auxiliar. Voy a esperar un minuto, les voy a dar para que puedan verlo y pensar un poquito, porque encuentro que es importante esa parte, como que puedan verlo. ¿Cómo puedo resolver esta EO? De orden 1. ¿No es homogénea? Sí, justamente. Aquí, dentro, en el resumen, en el primer cuadrito, está la que dice ecuación homogénea. Es una EO del tipo homogénea si se puede escribir como y' igual a una función cualquiera que esté, como yo pueda identificar como variable y dividido x. En este caso, ese y es u y el x es v. Entonces, si yo divido por arriba y abajo por v, o bueno, también podría pensar como que paso el v del numerador al denominador, esto me va a quedar un medio, 1 partido, como tiene que ser, u partido v, entonces sería u partido v menos 1. Así. Esto es una función que depende de u partido v, ¿cierto? Así. Entonces sería, bueno, en realidad todo, con el un medio y todo. Entonces me dicen que me funciona considerar el cambio de variable, y bueno, es homogénea. Este problema es súper largo, si este problema sigue, pero por eso está propuesto, como para que lo vieran. O pueden seguirlo viendo en realidad, pero yo recomendaría que identifiquen lo que tienen daily y trabajar en eso. Con es homogénea, por lo tanto, ¿qué cambio de variable me plantean? El cambio de variable z igual u partido 9. ¿Sí? ¿Qué hago cuando hago ese cambio de variable? Pues hay que encontrar, bueno, ya saben, como en realidad siempre lo mismo. Hacemos un cambio de variable, queremos encontrar una ecuación que está asociada a esto. Entonces, ¿qué cambio de variable habría hecho? Había hecho algo parecido, creo. Acá arriba. Era parecido, pero no era porque será para Riccati. Entonces ya, z' es igual a... bueno, este es un producto de... O puedo entenderlo como una derivada, pero me gusta hacerlo como un producto. Me equivoqué. Ahí sí. U' dividido v menos u partido v cuadrado. ¿Sí? Si es esta derivada. A ver. Quizás es más fácil pasar multiplicando el b y derivarlo como producto. Sí, también yo creo que se puede hacer así, en realidad. Que así lo hacen también la mayoría. ¿Sí? Porque ahí te queda el u' y reemplazáis la derivada de z por b. A ver, ya veamos. ¿Cómo? Hagámoslo así, como dices tú. Yo creo que siempre, bueno, pero vamos a probarlo, pero hay alguien que, o sea, antes de probarlo, hay alguien que no entienda lo que estamos haciendo o lo que estamos comentando. Es importante que si hacemos, como intentamos hacer de la forma que me comentan, o sea, se entienda lo que estamos haciendo. Porque puede ser más engorroso donde uno está como conversando el desarrollo. ¿Está entendiendo bien lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo? Voy a hacer un recap, entonces, por si acaso. Teníamos esta ecuación, y como indicación, igual puede ser difícil encontrar algo nosotros, nos dicen que hagamos el cambio de variable x igual a la u y t igual a raíz de v. Nosotros hacemos eso, y bueno, se nos va todo bien, salvo la derivada. Y la indicación también nos dice que usemos inteligentemente la regla de la cadena. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos si usamos inteligentemente la regla de la cadena? Aquí me pongo claro, vamos a ver. Nos dicen que usemos la regla de la cadena. Y bueno, ¿qué es usar la regla de la cadena? Es que van a haber ocasiones en las que yo voy a estar derivando una función que no
que bien si depende, por ejemplo, yo derivo, no sé, esta f, como, por ejemplo, en este caso, x es una función que yo puedo entender como una función de u, y u es una función de v, y v es una función de t. Todas esas relaciones son de verdad, sí son reales, se suceden en este cambio variable que nosotros planteamos acá. ¿Sí? X, una función que depende de u es, por definición, una función que depende de v, y yo a v la puedo relacionar con t. Entonces, acá me dicen derive x respecto a t, pero yo quiero que ese x respecto a t haga aparecer el elemento de u de v. ¿Sí? Y además me plantean que el cambio de variable es e a la u, entonces ya x lo entiendo como e a la u. Entonces, digo, bueno, derivo respecto a, bueno, ahí aplico regla de la cadena como está indicado acá, ¿cierto? Derivo x respecto a u, me aparece este es el primer paso, puedo hacer regla de la cadena una vez, y luego hago otra regla de la cadena para poder derivar u respecto a t, que sería derivar u respecto a v, y después v respecto a t. ¿Sí? Esos han sido los pasos que seguimos en esa parte. Y ya luego esto se desenvuelve, se empiezan a eliminar términos, simplificamos términos, pasamos todo a los lados, nos eliminamos el signo y nos queda así. Luego vimos que nos puede servir aquí y es algo que podemos resolver con una edad homogénea. Y bueno, al final estábamos hablando de cómo continuar esto de la edad homogénea. Y bueno, no sé si hacerlo o no, pero vamos, que quedan 20 minutos. Como igual quería ir terminando más o menos esta sección, o sea, como en estos minutos para dudas, pero, o sea, de la manera que sea, creo que si lo tengo acá, bueno, voy a dejarlo anotado lo que llega, pero uno, ¿qué es lo que uno hace acá? Eh, 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 no, sí, es importante que lo haga, porque si no, no se va a entender tan bien. A ver, espera un poco. U prima. Un segundo. Ya, ok. No, está bien, está bien. El V. Bueno, y esto sería. No, bueno, voy a continuar como lo estaba haciendo mejor para no enredarme. Como que estaba pensando en hacer lo que decía. Pero vámonos con un tubo y avancemos como tengamos que avanzar. Pero después vemos lo que me comentaba. Encuentro que vale bueno verlo. Quizá me sirve para explicarlo mejor en otras ocasiones también. Bueno, el U', lo voy a dejar como U' por ahora, pero igual hay que cambiarlo después. Y acá me queda Z partido V. Simplemente hacer U', partido V, menos, bueno, o sea, voy a juntarlo todo. U' menos Z, todo partido V. Por lo tanto, Z'. Bueno, ¿y U' quién es? U' es esto, que es un medio de 1 partido en Z menos 1. Entonces acá me queda medio por 1 partido Z menos 1. Bueno, el un medio, bueno, todavía no puedo quitarlo en realidad, menos Z. Entonces partido V. Bueno, y esa ecuación de variables, bueno, no va a continuar por ahora, pero esta es de variables separadas. Bueno, y el problema continúa y continúa. O sea, no, de hecho acá solamente hay que hacer variables separables, y esas variables separables se hacen con fracciones parciales. ¿Sí? Fracciones parciales. Y eso. Bueno, eso es lo que quería comentar de este problema. Quería comentar el cambio de variable, que lo viésemos lo de la prueba de la cadena. Y esto, como este paso acá, ¿sí? Como toda esta parte que está aquí. Y eso era lo que quería comentar.
No sé si tienen alguna duda con los ejercicios que hicimos hoy, ahora, o con alguna otra cosa. Pero eso serían los ejercicios que haríamos hoy. Eso. Coméntenme si tienen dudas con los ejercicios, si no, bueno, igual voy a esperar como un minuto, así que escriben. Si no, pueden preguntarme cosas independientes de la auxiliar de hoy, como para mañana. Yo tengo una duda ¿Sí? respecto a las formas como de las ecuaciones que son de segundo grado, pero por ejemplo no tienen variable dependiente o no tienen variable dependiente, independiente, perdón. Que no tienen Eh, variable independiente. Independiente o dependiente. Ya, Que hay una que no tiene la independiente y una que no tiene la dependiente, sí. Ujú. de esa manera, como que uno, sí, por ejemplo, se supone en el apunte dice como que la que no tiene independiente es como la que tiene y tiene i dos prima, suponiendo que es una función de i Sí, mira, voy de a i. dejar de compartir la tablet y voy a compartir el combo para que veamos. Bueno, no O quiero en que un tampoco. resumen, de repente están en un resumen, creo que No están. sé si puedo compartir la tablet, cualquier cosa si alguien tiene duda con esa parte. Entonces ya. Si tú me dices esta parte, como dice, de segundo orden sin variable dependiente. Sí, Eh, sí, sí. la Por variable ejemplo, dependiente ahí, sería i, o sea, no incluye i. Por ejemplo, acá, en la OPS 2, nosotros teníamos este problema, no sé si te acuerdas o si estabas, pero sí, sí, acá no teníamos un x, por ejemplo, solamente incluíamos x'. Ahí dónde está. claro, Bueno, aquí, x prima prima y y x x prima prima. prima. No teníamos x prima, o sea, no teníamos x solo. Entonces ahí lo que uno hace es un cambio de variable y trabaja solamente primero sobre x prima y después la integro. Y así lo obtengo. Ahí. Claro, Ah, ahí está. ¿Sí? claro. Sí, y la que no tiene variable independiente, ¿cómo es la forma de arriba? Exacto, acá la subí la pauta, pero no la hicimos en clase. A ver. ¿Qué es este Esa problema? depende. Por ejemplo, este. Sí, acá, no. No, no, sí, sí, esta. Esta, porque esta no tiene un X, por ejemplo, ¿cachai? Esta solamente involucra las derivadas y cosas así. Entonces, es que no tengo la punta acá. A ver, voy a ver si lo tengo. Acá lo tengo. No sé si hay otro ejemplo. Ah, está, perfecto. Ya. A ver si hay algún otro ejemplo que pueda servir para esa parte. Tú dices la de sin variable independiente. Sí, independiente. Mm, Sí, en el apunte está de ejemplo el resorte, una cadena, pero son iguales, casi. Si no hay más ejemplos. Sí, entonces debe ser en general este tipo de problemas, que son, bueno, que obviamente no involucran a X, pero que para que podamos solucionarlos tienen que dar como un salto, bueno, como sabemos solucionarlas por ahora. Eh, o sea, ¿quieres que veamos cómo se hacen? ¿O eso te queda claro y tu duda era como cómo eran? No, y mi duda era como que estaba viendo un ejercicio y una parte de un ejercicio, no me acuerdo cuál era específicamente, pero no tenía la variable, no tenía el x, Sí, tenía pues, como solamente el y. estas no tienen X. Estas tienen I prima prima más omega cuadrado I. ¿Cómo se resuelven estas? Sí, Tú planteas el cambio de variable I prima. eh, Este es como un método, método medio físico para hacerlo. Hay un método que según yo es más fácil, pero yo creo que es más enredado si lo muestro va a hacer esto. ujú, A esta altura, ¿eh? Es mejor ver esto nomás. Sí, entonces Z' es derivar Z respecto a T, haces ahí, ¿cómo se llama esto? La cadena medio ahí sospechoso, y te queda así. sí, ¿Sí? Si como de Z de I, entonces el Z' lo reemplazas, porque Z' es igual a I prima prima, lo reemplazas acá, arriba, y te queda así. Se ya simplemente puedes resolver como que fuese una con integración, y puedes encontrar I prima,
y esta acá siempre te va a quedar como una ecuación de variables separables. Entonces va a tener que integrar algo con un denominador acá. Entonces ahí tienes que integrar y ¿sabes? Ahí como integrar con raíces, porque en general están acá raíces, porque acá siempre te cae algo al cuadrado. ¿Sí? De esto no hay escape. Acá te cae algo al cuadrado, que yo sepa siempre. Y así. Y continúas y te Cierto. da y llegas y caminas y no te detienes y llegas. ¿Puedes mostrar lo inicial? ¿Cómo era la de sin variable ¿Acá? dependiente? Ah, Lo no, inicial, lo ¿cuál? inicial. ¿La primera o Como acá? la, a ver, esa. Esa es sin variable dependiente, sin Sin X, variable dependiente. Porque no depende dependiente. de. No, sin variable independiente. Porque la independiente es Independiente. X. Como la función y depende de X. Esa es como la regla. Ah, ya. Ya, por ejemplo, si ahí hubiese sido, mira, y 2' más omega cuadrado y prima. No, entonces ahí Ahí es me sin. Ahí puedes hacer. O sea, sí, no es ni dependiente ni independiente, pero es más fácil. La manera en la que la hace resolver es haciendo el cambio de variable. No sé, u igual y prima. ya. ¿Cachai? Eso Porque es es lo que como quería. resuelve la de primer orden y después la otra la integra. Sí. Ya. Eso era lo que tenía una duda. Porque, por ejemplo, si no tiene ni el y ni el x, o sea, si no aparece en la ecuación la variable independiente y dependiente, como que no sé cuál es cuál. Pero es mejor Claro, es hacer que ahí esa como que técnica ahí tú te puedes cambiar de como como dejar mediante el un cambio grado, de ¿cachai? variable a una. El orden, perdón. Sí, pues, el orden. El orden. Puedes cambiar el orden Esa, a uno menos. a uno menor. Y ahí como que lo tomo una de dos líneas. En el control no se va a poder usar eso de separar el DI dividido de X igual algo de Y, algo de X, así como para pasar multiplicando. Sí, sí pueden pasar multiplicando el de X. Eso sí lo pueden hacer. También pueden hacer esto de aquí, la cadena, que esta cadena según yo igual me da extraña, pero no importa. Lo pueden hacer igual. Ya. Eso era, Javier, Vale, por mi vale, parte. Yo vale. ¿Te tengo una pasaste a pregunta efectuar también. el auto? Qué bueno que le haya servido. ¿Alguien tenía Lucas? Sí, sí. Dime. ¿Puedes mostrar el resumen? Tengo una pregunta porque el, ¿Acá? la, def- no, no, el resumen de la pauta. ¿De ¿Dónde esta están las pauta? definiciones? Ah, No, del perdón, enunciado. del enunciado. Acá. Confundí las palabras. La Enunciado de en función RH. Lipschitz está mal. ¿Sí? No debería ser como fx, y, Sí, 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 z. sí, Ah, sí, ya. sí, 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 la re me lo dijeron, pero no, se me fue corregirlo. Sí, acá debería ser IZ y el X debería estar en la primera coordenada. Y acá también Ya. debería ser IZ. Ya, vale, gracias. Estoy Sí, confundido. sí. Y como acá lo escribí como una función Lipschitz respecto a la segunda variable, ahí está medio mal tipeado. Eh, dudas para mañana, para que les vaya bien, para que les vaya bien. Bueno, yo iba a cerrar, si no hablan, igual iba a cerrar la sesión a las 4, así que pregunten nomás. Voy a estar acá, haciendo, mirando la hora, mirando mi Javier, teléfono. Ajá. el que sé que no está, no entré medio tarde, pero ¿cuáles son los problemas de modelamiento? Ya, los de modelamiento son como los que estaban en la auxiliar 1. Ya, ahora van a cachar que. Ah, no, todavía no. Aquí. Van a cachar que estoy ahí. Ya. Como este. Que no tengo más. O sea, no puede que. Yo tenía una planificación, pero no funcionó, pero no importa. Esto es como que yo tengo la. Como que intento cuando hago auxiliares, como que antes del control hayamos hecho todos los tipos de problemas. Y hoy día, como tuve que sacrificar, hago todos los tipos de ecuaciones o hago todos los tipos, o sea, o hago modelamiento. Pero me la juego porque hiciéramos sí o sí todos los tipos de ecuaciones. Por eso no puede agregar una idea de esto. Pero son de este tipo. Son como dice, no sé, un pote de agua a 50 grados sacado al exterior donde la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Sí? Entonces el agua se enfría, dice que la rapidez es proporcional a la diferencia de temperatura. Entonces la derivada es igual a una constante, que después te dicen que la constante es 1 partido 10, una constante por delta T. Y el delta T es la diferencia entre lo que está, la temperatura punto tú,
del bloque y afuera está la temperatura de afuera. Y ahí tú tienes que ir cachando, ¿sí? Tienes que ir construyendo. Por ejemplo, ese delta T, ¿para qué lado es? ¿Es afuera menos el bloque o el bloque menos afuera? Esos detalles son importantes, ¿sí? Porque si no te van a cambiar un signo y te va a cambiar todo. Son importantes. Por ejemplo, en este caso, uno sabe que la derivada sube, ¿sí? Que la función va a subir si es que la temperatura afuera es mayor. Entonces tú sabes que ahí te va necesariamente como que la... Entonces tienes que poner, por ejemplo, acá era GDT menos el otro coso, ¿cierto? No, no al revés, pues el GDT primero, que la pauta va a estar, vamos a ver la pauta. No, esa es la auxiliar, esta es la auxiliar. Pum. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿sí? GDT es la temperatura de afuera. Entonces, si GDT supera la temperatura de adentro, tiene que subir la temperatura. Entonces, en eso nos basamos para ese delta T. Uno se podría preguntar, ¿pero para qué lado es? ¿Podría ser este menos este o el segundo menos el primero? Está esa duda. Entonces, todas esas herramientas que son de modelamiento se aprenden viendo así problemas, porque preguntas como estas surgen, pues surgen mientras uno resuelve los problemas. Entonces, lo que les recomiendo y no les dejo recomendar es que si encuentran que pueden tener débiles, o sea, si se sienten con harta confianza con ecuaciones, vean estos problemas que son de modelamiento acá. No sé, modelo. ¿Cachai? Acá hay de todo. No suena mi micrófono, ¿no? Pero escribe, escribe. Yo no te escucho, ¿no? Bueno, acá hay, por ejemplo, ¿dicen? Sé que había puesto, como que ahora me siento culpable de haber puesto más de esto, pero uno no puede hacer todo. Esa es la cosa. Ya, en el control no se va a poder usar eso y separar de... Ah, no, pero ya me contaron esto, ¿no? No, esta es una pregunta antigua. Ya me contaron eso, ¿no? Estoy puro inglesiando, parece. A ver. Pero sí, sí, sí. No, sí, sí, se puede, se puede. Se puede, puede pasar multiplicando los de X. Todas esas cosas son legales. Incluso si esa regla de la cadena que hacemos de repente medio extraña, también puede hacerlo. Eso no, adiós. Entra, problema de Cauchy, sí, entra. Todo lo que sea capítulo 1 entero, ¿no? Sí. A ver. Aparte del capítulo 1. No, o sea, ya no entiendo nada. Dice acá que comienza en el capítulo 2. ¿Qué decir? ¿Qué pusieron en novedades? Novedades. Acá pusieron eso, ¿no? Temario. Todo el capítulo 1, en particular no entra Teo. Mira, dice capítulo 1, pero ya realmente no sé, yo no confío. Yo creería que sí. Yo creo que sí entra, bueno, ahí dice que no entra, pero ustedes lo saben, así que me voy con la confianza de que si salgo o no salga, igual lo voy a hacer. Así me voy. Pero bueno, lo que les recomiendo acá mañana, sí o sí, es ver estos problemas de modelamiento que están acá. Esto, por ejemplo, ya leerlo y pensar un poco y, bueno, como por qué tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, acá que dice, a la población total de un pueblo, estos son súper simpáticos, esto es súper bacán. Por ejemplo, aquí dice ya, la población total de un pueblo M, porque esto, a uno le podrían haber puesto solamente el enunciado y sin poner la ecuación. ¿Por qué? Porque dicen que la población acá crece proporcionalmente a algo y hay una cota. Entonces, o sea, quizá hay otros problemas. Este es un momento unidimensional, porque están todos ya hechos. O sea, no, o sea, como que viene la ecuación y después la resuelven, pero no, aquí está el modelamiento, por ejemplo, este. Supongo que tengo este problema es súper bueno. Este problema es súper bueno. Este problema es súper bueno. Ya, este lo recomiendo. Si lo pueden hacer, genial. Háganlo, sí, lo recomiendo. Lo recomiendo, lo recomiendo, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque está ahí, hay unas unidades que pueden ser medio enredadas, entonces, está bueno. Y acá al final, como que hablan, bueno, recomiendo este tipo de problemas, ¿sí? Ya que hicimos todos los de ecuaciones y nos quedamos medio flojos de modelamiento, pero también eso tiene que como, porque sacarlo del TEU, para eso. Pues, eso en general. Les recomiendo harto ver este apunte porque tiene muchos problemas de modelamiento. De hecho, le va a servir todo el curso. Que todo el curso, menos al final, no, al final también. No, menos en la parte de análisis no lineal, pero creo que ahí también.
También tiene esa parte. Bueno, estoy dándome vuelta en otras cosas. Pero recomendado este libro y vean las partes de modelamiento si pueden, para mañana. No sé si tienen más dudas. No. Voy a dejar de compartir. Igual hay estas personas, ¿sí? Me resolviste muchas dudas. Qué bueno que ha servido. Ojalá le haya servido el auxiliar, que hayan aprendido harto. Pucha, tratar de hacerme, si tienen dudas, lo antes posible, porque pasa el tiempo y yo a lo mejor me acuesto temprano y ya está medio complicado responder. Quizás me llegan muchísimos correos mañana. Entonces, bueno, que le vaya bien mañana, éxito, tranquilidad y confíen en sus capacidades, porque dar una prueba presencial de 3 horas puede ser intimidante, pero yo creo que les va a ir bien. Así que ánimo, que le vaya bien. Chao, voy a cortar ahora. Adiós. Chau. Chao.